Muy, pero muy buenas tardes a todos aquí presentes. Bienvenidos a este taller de lectura bíblica. Eh, Les habla Aristides Pedroso. Actualmente soy coordinador y asesor pedagógico de educación religiosa escolar del Grupo SM. Y con nosotros, como experto, hoy va a participar de este encuentro académico Pablo Fernández Pimentel. Él es el gerente de Escuela Católica del Grupo SM, quien hoy ha decidido regalarnos este espacio de crecimiento personal para trabajar todos e inspirarnos, de hecho, con las Sagradas Escrituras y su lectura. Entonces, hoy en nombre de Dios, quizás les doy una bienvenida a todos ustedes. No de antemano sin agradecerles por su tiempo, por su espacio, por su disponibilidad. En este momento nos encontramos en un programa llamado GoToWebinar para opciones de mejor manejo y llamada fluida. Vamos a silenciar los micrófonos en cierto momento para que todos no tengamos interferencia. Y de ahora en adelante, pues voy a dejarlos aquí con Pablo. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y te dejo con estos profesores queridos que están haciendo realmente muchas cosas para llevar a cabo la educación de la mejor manera en este tiempo de cuarentena y crisis. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Aristides. Bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a solamente para mostrarme y personalmente que me vean, pero también con la intención de poder conocer, digamos, su experiencia. No van a ver mi cara durante toda la presentación, sino que solamente este momento para darles personalmente las gracias y la bienvenida. Las gracias porque, bueno, yo también soy docente y agradezco el espacio y todo el sacrificio que ustedes están haciendo en este momento. Y me parecía muy oportuno, ¿no?, que producto de lo que estamos viviendo, presentar un taller que tiene una intención muy sencilla y la cual es compartir un momento de lectura de la Sagrada Escritura, sobre todo en este tiempo que nosotros estamos a veces tan solos, solas, a veces un poco estresados, desesperados, y estamos viviendo la Pascua. Entonces, me parece muy oportuno regalarnos este espacio para poder regalarnos un momento de silencio, de conocer la palabra de Dios y de quizás vivir de manera diferente esta Pascua, ¿no? Este paso, el que celebramos desde la vida, la pasión, la muerte, pero sobre todo la resurrección de Jesús, y que hoy cobra un significado muy importante. Entonces, bienvenidos, muchas gracias, y las personas que quieran pueden tener a mano la Biblia, el texto sagrado, para, digamos, ir comparando, mirando las cosas que yo voy a ir mencionando. ¿Listo? Así que muchas gracias y partimos. Pablo, Bueno, sí. vamos a preguntar en ese momento cómo están todos. Vamos a habilitar los micrófonos para que podamos saludarnos entre todos. Nos puedan corroborar que escuchan perfectamente al conferencista y que ven perfectamente la pantalla para poder así proseguir con seguridad en este proceso de formación. Listo. Hemos habilitado los micrófonos para que todos puedan saludar, puedan decidir cómo va este tiempo de COVID-19, cómo va esa labor docente y cómo van con Dios y la Sagrada Escritura. Los escuchamos, pueden hablar todos en este momento. Al parecer mis colegas tienen miedo. Bueno, de todas maneras quisiera entonces que Mireya ustedes en el chat. Cárdenas, Hola, buenas tardes. Mireya Cárdenas desde Colombia, docente del Colegio Cisneros. Bienvenida, Agradezco este profesora. espacio de formación y bueno, como todos aquí a la expectativa del COVID. Gracias. Gracias por usted, profesora. Gracias por asistir. Gracias, Mireya. Hola, mi nombre es Lida González, soy docente del Colegio Teresiano en Colombia, también acompaño la coordinación de la pastoral y también con muchos interrogantes que va a seguir con esta pandemia que nos está como agobiando en ciertos momentos, pero más firmes que nunca y puestos los ojos en Dios que Él es el único que nos va a sacar de todo esto para poder seguir adelante. Muchas gracias por este espacio y espero que sea una horita bien enriquecedora
y que podamos pues aprender muchísimas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, a ti. Gracias. Bueno, al parecer todos nos están escuchando, entonces vamos a dar inicio, Pablo, a esta conferencia. Nuevamente, Listo. muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Pablo, ¿me escuchas? Pablo, ¿me escuchas? ¿Qué pasó? Hola, Pablo, ¿me escuchas? Ahí estoy, listo. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, el primer tema es por qué una lectura bíblica en este tiempo. Un poco yo lo que ya les contaba, pero sobre todo lo que a mí me interesaba poder reforzar es la idea de dejar de lado falsas esperanzas o miedos. Yo he escuchado mucho, me han llegado muchas preguntas. Sobre si efectivamente esta pandemia es un castigo de Dios. Entonces comienzan a surgir los falsos profetas, que esto es un signo del Apocalipsis, que tiene que ver con las pestes, las hambrunas, empiezan a salir los signos de los jinetes del Apocalipsis, Donald Trump y otros líderes mundiales, y en otra ocasión me gustaría conversar sobre eso, sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis en su origen se llama el libro de las revelaciones y es una buena noticia, no es una mala noticia. Y es un tipo de lectura que uno tiene que ver desde un punto de vista positivo y no que se acaba el mundo, ¿no? Y por otro lado, es una pretensión sencilla del estudio y buscar fuerzas en aquello fundamental, ¿no? Esa es la intención de este espacio. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es la Biblia para los católicos? ¿No? ¿Qué es la Biblia para ustedes? Y esa pregunta se la pueden hacer ustedes. ¿Qué tanto la conocen? ¿Qué tanto la leen? ¿O es un libro que está ahí apoyando otros libros? ¿O la tenemos de adorno? ¿O sencillamente es un texto que para nosotros es ajeno o que nos da miedo leer? Y lo que ocurre es que nosotros debemos tenerle un profundo amor a las Sagradas Escrituras porque ahí está Dios revelándose de una manera, ¿no? Forma parte de una de las fuentes de la revelación de Dios, pero hay que cultivar y como toda relación hay que tenerla y cultivarlo constantemente. Por tanto, la pregunta es cómo cultivar ese amor, cómo uno cultiva amistades, cómo cultivar nuestra fe con Dios. Tenemos en muchas ocasiones teníamos espacios como la capilla, teníamos la Eucaristía, etcétera, pero ahora nosotros no podemos asistir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hago? Lo puedo ver virtualmente, perfecto, pero quizás este tiempo sería muy interesante para acercarse más al texto sagrado y ayudar a que otras personas, ustedes como docentes, puedan, sin lugar a duda, ayudar a que otras personas la conozcan, ¿no? Y lo más importante, insisto, es conocerla personalmente y no tenerle miedo. Para conocer más sobre las escrituras, primero hay que leerla, pero hay que aprender a leerla. Y muchas veces nuestros hermanos los cristianos saben citas, textos de memoria, y a veces cuando las citan, lo dicen, descontextualizan desde dónde viene, cuál es el origen. Y eso es importante, que nosotros no solamente como docentes, sino que como católicos podamos aprender a leerla y enseñar a otras personas. Y para aprender a leerla, hay que, obviamente, leerla. Y hay que leerla desde una manera. Y la clave en esto está en la exégesis, pero es decir, mirar el origen, ¿no? El origen, desde dónde viene el texto, qué es lo que el texto quiere decir, y ese texto contemplarlo y hacer un espejo de lo que es nuestra vida cotidiana.
Entonces, la exégesis es una explicación o una interpretación del texto en base a varios términos. Esto yo lo voy a pasar bastante rápido porque me interesa ir al texto propiamente tal. Entonces, tenemos un análisis histórico-crítico, es decir, que toma el texto desde lo que ocurrió o lo que ha ido ocurriendo en el tiempo con ello, un análisis literario de diferentes puntos de vista, cómo ha sido relatado, escrito, qué palabras utiliza. Los judíos eran muy ricos en este sentido. Los salmos, por ejemplo, son textos que siempre se pensaron en ser recitados y cantados, no leídos así como un texto, sino que tienen todo un ritmo. Un análisis textual, es decir, lo que dice el texto solamente, el vocabulario del texto, y algo más sintáctico que tiene que ver con todo el contexto y lo que quiere decir y cómo está construida la oración. Lo primero es saber a qué público está dirigido, ¿no? Cuando ustedes escriben, como cuando ustedes enseñan, el Evangelio tiene textos muy pedagógicos. Cuando ustedes enseñan, tienen que saber a qué enseñar, quiénes son sus estudiantes. Obviamente, cuando yo presento un documento a mis estudiantes, es muy diferente a los padres de familia o a otros colegas docentes, ¿no? Entonces, muy importante saber primero a quién está dirigido el público para poder yo escribir de una manera. Y el caso de los evangelios así sucede. Aquí yo les estoy presentando un cuadro de los 4 evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en base a 3 términos. ¿Quiénes son sus destinatarios? ¿Qué cristología hay detrás? Es decir, cómo miran a Cristo, a Jesús, y la genealogía, de dónde proviene. Y vemos que los 4 evangelios trabajan de una manera muy diferente, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque de cierta manera nos va a situar de manera diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, que el destinatario de la comunidad de Marcos es una comunidad mixta. Cuando hablo de comunidad mixta, estoy diciendo, tienen que situarse en el siglo I, en Palestina, al lado de un contexto de un mar, de ríos, que existía mucha comunicación, ¿no? De lagos. Entonces la comunidad mixta corresponde a una comunidad de paganos, es decir, gente que no era del pueblo judío, a griegos, ¿no? Pero también a judíos. Pero la mayoría, sobre todo, hablo de paganos, es decir, personas que no conocen, que no tienen una religión, o personas extranjeras, que hablamos de los griegos, y que conocen esta comunidad que es de un grupo que pertenecía al judaísmo. Acuérdense que los cristianos en su comienzo son una comunidad, una secta que pertenece al judaísmo. No comienza una iglesia, no dicen somos cristianos. El concepto cristiano viene mucho después. Entonces Marcos va a hablar de una comunidad mucho más extensa, no solamente judía, sino que mucho más amplia, ¿no? En cambio, Mateo habla a los judeocristianos, es decir, aquellos judíos que pertenecían a la religión judía y que comienzan a pertenecer a esta secta y poco a poco comienzan a alejarse del judaísmo y se acercan a lo que llaman los cristianos, que en un comienzo se llamaban los del camino porque ellos generalmente caminaban mucho y en el camino era donde, por supuesto, no solamente reconocieron a Jesús, sino que también tenía el significado de ir a hacer una peregrinación. Lucas también habla a los paganos cristianos que se están convirtiendo y Juan, por otro lado, a una comunidad mixta. ¿En qué se va a ver referido esto de manera muy precisa? Uno, que cuando Marcos habla, nunca va a hablar en tantos términos judaicos. Y cuando Marcos va a hablar, siempre va a hablar del Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Mesías e Hijo de Dios. Ambos términos están muy relacionados. Y nunca Marcos va a hablar de una genealogía porque no le interesa, ¿no? No le interesa hablar de esta genealogía de Jesús, es decir, de dónde viene Jesús. Acuérdense que Marcos es el primer evangelio que se escribe, el evangelio más antiguo. Luego, al principio se pensaba que era Mateo, pero al final, por el origen de los textos, es Marcos. Mateo sí le va a escribir a los judíos conversos, los que se están convirtiendo. Por tanto, Mateo siempre va a insistir que Jesús es el Mesías.
Y por eso va a ser una genealogía desde Abraham, es decir, cómo Jesús desciende de Abraham versus a lo que piensa Lucas. Lucas habla de una genealogía donde Jesús es más atrás de Abraham, sino que viene desde Adán, ¿no? Acuérdense que después es uno de los términos más importantes, porque Lucas es el único que habla solamente del Hijo de Dios. A Lucas no le interesa decir que es el Mesías, el que tenía que venir, sino que es el Hijo de Dios. Y acuérdense que Lucas también está escrito como una carta, de manera casi científica, un relato muy bello que en algún momento podemos conversar. Y por último tenemos a Juan, que habla del Mesías e Hijo de Dios, porque también habla de una comunidad mixta. Y si se dan cuenta, tanto Juan como Marcos se parecen mucho en esto. Ahora, hay un elemento muy interesante, que Juan no habla de genealogía, no habla de la genealogía de Jesús, sino que en el texto primero de Juan, él habla del logos, de la palabra, el término logos, que para los griegos es una palabra, un concepto muy importante. Y lo bonito que tenemos en el capítulo primero de Juan, si ustedes quieren y tienen ahí la Biblia, pueden mirarlo, es cómo comienza, porque aquí lo que se está relatando es un verdadero génesis. Tal como tenemos el origen del mundo en Génesis, en el libro del Génesis, aquí en Juan también lo tenemos, ¿no? Entonces el texto dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, y lo vuelve a decir, ¿no? Que la palabra siempre está junto a Dios. Y ahí nos va a dar una serie de características respecto a cómo se va a mirar a Jesús y la relación que tiene con el Padre. Todo el versículo primero es un verdadero génesis en comparación a que Jesús desde el comienzo existe. Voy a hablar de esto que es muy interesante, que es, debemos pensar en lo siguiente, el contexto también más bien geográfico. Y el contexto geográfico que nos determina es que, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, de Galilea a Jerusalén, Galilea es donde viene Jesús, a Jerusalén son aproximadamente 400 kilómetros, que por las montañas y todo, se piensa que uno se demora más o menos un mes caminando de Galilea a Jerusalén. Y hay algunos que dan mucho más extensión a esto y no. Es decir, cuando la gente va a Jerusalén, va por alguna razón. La vía más común, y ustedes se pueden dar cuenta por el mapa, de Galilea a Jerusalén, es cruzando, yendo hacia abajo y cruzando por Samaria. Pero los judíos estaban enemistados con los samaritanos. Estaban peleados porque hay un tema de creencia de cuál era el pueblo originario y también del lugar santo. Entonces, para Mateos y para Marcos no hacen pasar nunca a Jesús por Samaria, porque si hacen pasar a Jesús por Samaria, está pasando por un terreno que para los judíos era un terreno pagano, por tanto, Jesús quedaba impuro, ¿no? Sino que cruzaba del río Jordán hacia Jericó, que es todas esas flechitas que están a mano derecha. Ahora, Lucas y Juan, como hablan de una comunidad mixta, no les interesa, no ven el problema de que Jesús pase por Samaria. Al contrario, Jesús tiene una conversación muy bonita con la samaritana. Y también es importante considerar que para ellos no estaba mal que Jesús pasara por ahí, ¿no? El asunto que está detrás es el hecho de que Jesús siempre va a subir a Jerusalén. Y el concepto subir es un lugar de teofanía, es decir, subir tiene que ver con un encuentro con Dios. Entonces, cada vez que ustedes lean la palabra subir, léalo en clave no solamente de un ejercicio de subir, una acción, sino que más bien del sentido teológico que tiene. Se cree que Jesús debió a Judea, no a Jerusalén, a lo menos 2 veces, porque primero se hizo bautizar, por supuesto, y luego por su vida pública. Ahora, es importante siempre mirar norte, sur, este, oeste, en este caso, pero también oeste y este. Y aquí vemos que los lugares como Cafarnaúm, Caná, Tiberías, Naín, Séforis, es para los judíos, es un lugar de judíos. Y el este es de los no judíos. Entonces, cada vez que el evangelista habla del lugar en donde se encuentra Jesús, y cuando cruza el Jordán,
es porque en un momento habla a judíos y a no judíos. Lucas hace cruzar mucho a Jesús. Hace cruzar a Jesús en algún momento cuando hace milagros. Y por otro lado también hace cruzar a Jesús Mateo, porque Mateo va a llegar un momento en que se va a dar cuenta que efectivamente Jesús es, pero también Marcos va a responder y va a decir, mira, Jesús también le habló a los no judíos. Y eso es algo muy bueno. Bueno, la formación de los escritos del Nuevo Testamento, hay dos teorías, unas teorías que dicen que efectivamente había alguien que iba escribiendo y otros que más bien relatos orales se fueron construyendo y diferentes personas esos relatos los fueron escribiendo y ellos se iban traspasando, ¿no? Yo no voy a entrar en esa discusión, me parece que eso es mucho más, digamos, más técnico, pero lo importante es mirar que los escritos, cuando nosotros nos acercamos a ellos, es que también tienen una importante, digamos, intención de ser un relato para que todas las personas puedan entenderla. Y lo que en algún momento fue un relato oral, ahora pasa a un relato escrito. Ahora, ¿qué es lo que me interesa aquí? Hablamos de que existen dos grupos de evangelios, el evangelio de Juan y el evangelio de los sinópticos. Sinópticos viene de que se ven juntos. Cada vez que uno compara los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, uno puede hacer un paralelo y tienen muchas similitudes. Sin embargo, el evangelio de Juan se escapa. El evangelio de Juan tiene un concepto, tiene términos mucho más teológicos e incluso filosóficos. Porque, por ejemplo, Juan habla mucho en diálogo. Y los diálogos nosotros sabemos que era una manera de enseñar que tenían los griegos. Para nosotros son muy, muy comunes, por ejemplo, los diálogos de Platón, ¿no? Los evangelios sinópticos tienen características muy similares en común, algunas diferencias, pero en términos generales son muy parecidos y uno puede hacer un paralelo entre los tres y funciona muy bien. Sin embargo, Juan no. ¿Cuál es el tema aquí? El origen de Juan, y por qué voy a hablarles del Evangelio de Juan, porque nosotros hemos pasado ahora Semana Santa y la Pascua, estamos leyendo el Evangelio del día domingo y el Evangelio en general pertenece al Evangelio de Juan, porque este año estamos leyendo desde Juan, ¿no? Entonces es muy interesante analizar qué es lo que ha pasado y por qué Juan se diferencia unos de otros y tiene elementos muy, muy significativos, bastante bellos. Que son importantes de poner la atención cada vez que uno se acerca al texto sagrado. El origen del texto de Juan se piensa que es de la región de Siria, de Éfeso, hacia finales del siglo I, alrededor del año 90 después de Cristo, ¿no? Y aquí Jesús va trabajando diferentes elementos, ¿no? Que voy a pasarlos algunos bastante generales para que creo que hagamos un ejercicio más bien de estudio del texto sagrado. Entonces, el lenguaje de Juan es muy diferente a los sinópticos, porque en los sinópticos Jesús narra bellas parábolas o pronuncia breves sentencias. En cambio, Juan desarrolla largos discursos, como les comentaba, ¿no? El Evangelio de Juan, Jesús no hace milagros, y eso es muy interesante. Jesús lo que hace son semeion o signos. La conversión del agua en vino no es un milagro, es un semeion, es un signo. Y lo que hace el signo es mostrar la relación que tiene el Hijo con el Padre, la gloria, de cómo va a ser la llegada definitiva del reino. Entonces, habla de esta relación profunda. Y lo otro importante también en Juan es mostrar esta relación que hay entre Padre e Hijo, donde todo lo que hace Jesús es por la gloria del Padre. Y también, aquí es importante, siempre cuando se habla del discípulo amado, tiene que ver con la vida plena y cada uno de los asistentes, de los lectores, tiene que sentirse como un discípulo amado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el discipulado, en el ser discípulo amado está la vida plena, la vida más feliz que propone, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan tiene tres características. Habla de semeion, de signos, no de milagros. Jesús no hace milagros en el Evangelio de Juan.
Hay una relación profunda entre el Padre y el Hijo, y todo lo que hace Jesús para gloriar al Padre, y la invitación a ser discípulos amados. Voy a apurarme un poco para no detenerme tanto aquí, pero los signos al final tienen que ver con la gloria del Padre, las obras del Padre, y mirar a quién lo ha enviado, ¿no? Hay una dualidad, pero lo que a mí me interesa es esto. En el Evangelio de Juan solamente hay 7 signos, es decir, no milagros, 7 signos, 7 semeion. Y eso no es casualidad, son 7 semeion porque son 7, para los griegos, para el mundo antiguo, el 7 es el número perfecto. Entonces, Jesús va a hacer 7 signos versus 20 y pico de milagros que tienen los sinópticos, ¿no? Y cada uno de estos signos va a estar relacionado con el Antiguo Testamento. Cada uno de estos signos lo que va a hacer es demostrar que Jesús está más allá de los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Todos los signos que ustedes ven ahí, los antiguos profetas ya los habían hecho. Me refiero a Moisés, a Elías, a Isaías, etc. Todos esos grandes profetas del Antiguo Testamento para el pueblo judío, Eliseo también, Jesús los hace, pero va mucho más allá. Y el séptimo signo es la resurrección de Lázaro, y eso es muy simbólico, porque la resurrección de Lázaro es la muestra de la gloria de Dios Padre, pero que ya va a tener que pasar. La siguiente resurrección es el mismo Jesús, el signo. El octavo signo que va a cumplir toda la profecía es Jesús, quien es el mismo signo, ¿no? Esta frase de Juan 20 es muy significativa porque da la explicación de por qué se escribe el texto de Juan. Y si se dan cuenta, ahí utiliza la palabra de muchos signos que no están escritos en este libro. Pero aquí hace la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre, ¿no? Este es el resumen, si ustedes quieren, del Evangelio de Juan. Ahora, como les decía, Juan ha presentado a Jesús como el Mesías top, el mejor Mesías, el que ha superado, digamos, todo a los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y también Juan pone en palabras de Jesús muchas palabras que había dicho Moisés e Isaías y también, como les decía, Elías y Eliseo. Ahí hay algunos de los ejemplos de que Elías y Eliseo también habían hecho resurrección, como se hizo con Lázaro. Eliseo también es elevado, pero lo que quiere demostrar Juan es que Jesús es más que estos profetas. Ahora, ¿cuál es la teología que está atrás de esto? Como les decía, está el signo, la semilla, manifestación de la gloria, y la gloria definitiva, después de los 7 signos, es la cruz. El Evangelio de Juan está dividido en 2 momentos, uno descendente, es decir, cuando Jesús baja, y otro ascendente, es decir, cuando Jesús comienza a subir. Y si se dan cuenta, eso es en la mitad del texto, en la mitad del libro. Por tanto, el evangelista pensó muy bien cómo iba a relatar y escribir este documento, ¿no? En el capítulo 13, como ustedes pueden ver, es muy interesante porque es ahí donde comienza la última cena. Y la última cena es mucho más extensa que de los sinópticos. ¿Por qué? Porque aquí Jesús se comienza a despedir y da su diálogo final. Ahora, vamos al ejercicio de análisis bíblico, que es lo que más me interesa. Y vamos a hablar de la pasión, pero sobre todo mirando la resurrección de Jesús. Porque los dichos de Jesús van a cumplir con lo que venía antes, en el Antiguo Testamento. La cena, como les decía, con los discípulos, en el capítulo 13 se extiende, se da cuenta que llegó la hora, hay un largo discurso de despedida y Jesús no instituye la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, sino que el lavado de pies. Y eso lo hace muy diferente porque, de cierta manera, es mucho más
desde el discipulado, las características del discipulado propiamente tal, que es el lavatorio de pies, que se laven unos a otros y todo el sentido que tiene el ser lavado, ser limpiado, el ser reconocido, dar dignidad a la otra persona. Que eso es lo importante, digamos, de cada vez que nos reunimos, ¿no? Y eso lo podemos tener muy en contexto a la hora de mirar, no solamente el lado de pie, sino que también los signos que hizo Jesús en Juan. Acuérdense que la multiplicación de los panes no tiene que ver con que Jesús es un mago y de una bolsa comienza a sacar panes y peces. Ese no es el signo. El signo es que Jesús hace algo tan sencillo como lo que tiene, lo comparte. Y la gente cuando comienza a imitar a Jesús en este compartir y dar lo que tiene, es donde se transforma el acto en un signo de la presencia de Dios en medio de las personas, de la gloria de Dios. Para entender el contexto del comienzo de la pasión y muerte, es importante considerar que Dios no es un padre sádico. No es que Dios quiera que Jesús muera. Y las personas que son padres, son madres, lo van a entender. Lo que Jesús hace es un acto de amor, de entrega, sabiendo que es una consecuencia de toda su misión dentro de un pueblo, entregando también lo que Él es, ¿no? Lo importante no es mirar la muerte de Jesús, la pasión, la flagelación, la corona de espinas, sino que mirar su vida, su mensaje, sus acciones, ¿no? Y la resurrección de Lázaro, el séptimo signo es clave para entender esto en Juan 11, pero por un tema de tiempo lo voy a dejar un poco de lado, pero sí les voy a comentar por lo menos que lo que ocurre con Lázaro es lo mismo que va a ocurrir con Jesús, pero con diferencias sustanciales, que son, por ejemplo, que esa piedra no es quitada por Jesús, sino que luego la resurrección es una piedra que ha sido quitada. La pregunta también que nos podemos hacer es si que efectivamente Lázaro, el texto lo que va a entender no es que Lázaro salió caminando, sino que al final lo que hace Jesús, tal como le dice a Lázaro y luego a María cuando la ve la resurrección, es que hay que dejar ir a las personas que a veces mueran. Y ahí también nosotros podemos en este tiempo hacernos la pregunta, ¿qué cosas frente a una tumba nosotros tenemos que dejar morir, dejar ir? No tratar de poseerlas, de tenerlas. Sabemos que no podemos manejar las cosas. Y eso también habla mucho de cómo está pensado ese texto. Ahora, hay omisiones en la pasión de Jesús. Por ejemplo, está el Monte de los Olivos. Juan no lo menciona. No está el Getsemaní, no aparece Herodes, Simón de Cirene, las injurias de los presentes, tampoco hay grito en la cruz. Jesús en Juan es mucho más silencioso, es mucho más callado. ¿Por qué? Porque hace comparación a este texto de Isaías del cordero, de este cordero que se sacrifica. No es un chivo expiatorio, es un cordero que se deja morir. Y en él no trata de rebelarse, sino que es más bien manso. ¿Qué incorpora Juan? Sí, la salida hacia el Gólgota. Hay un título de rey sobre la cruz. Se repartieron sus vestiduras, porque eso hay una cita al Antiguo Testamento. Frases sobre la muerte. Hay presencia de mujeres, solamente en Juan las mujeres están presentes y eso es absolutamente disruptivo para la época porque las mujeres no podían estar ahí, las mujeres no podían estar en esa presencia porque eran solamente para hombres y además en un lugar donde estaba lleno de sangre y la sangre es algo impuro que pone impuro a las personas y sobre todo pensando que los judíos iban a comenzar su Pascua, por tanto tenían que estar muy limpios para poder vivirla de manera digna. Y por último, el vinagre como bebida, ¿no? Que este vinagre uno puede pensar que fue casi como un gesto de misericordia, porque el vinagre lo que hacía era, de cierta manera, adormecer, un calmante frente a lo que estaba viviendo.
Es muy interesante porque en esta estructura que se presenta la pasión de Jesús es una verdadera tragedia griega y podemos encontrar 5 momentos. Y esto es casi como viendo una escena, como si fuéramos al teatro. Jesús comienza en un jardín, luego sigue en el palacio del sumo sacerdote, va al pretorio, luego va al Gólgota y después termina, esta escena también termina en un jardín. Entonces comienza en un jardín y termina en un jardín. ¿Dónde comienza en el jardín? Donde ocurre el arresto, en el capítulo 18, 1, 11, que es un capítulo que yo me voy a tomar la libertad de leerles porque es un capítulo, un versículo bellísimo, porque nos va a hablar mucho de quién sigue siendo Jesús, ¿no? Bueno, recordemos que ellos se van al otro lado del torrente del Cedrón y ahí aparece Judas. Y ahí hay un término muy, muy bonito porque dice Jesús sabiendo todo lo que le iba a pasar. Estoy en el capítulo 18, versículo 4. Dice Jesús sabiendo todo lo que le iba a pasar, salió a su encuentro y le preguntó, ¿a quiénes buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Él respondió, yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quiénes buscan? Le contestaron a Jesús de Nazaret. Jesús le respondió, ya les dije, yo soy. Esta palabra de yo soy es un término que uno puede decir, bueno, que no puede llamar tanto, quizás puede ser que no llame la atención. Pero la otra persona que habla y dice yo soy es Dios cuando le habla a Moisés. Cuando Moisés sube sube a un monte, al Horeb, porque va a preguntar a Dios quién es. Ve una zarza ardiendo y lo primero que hace Moisés cuando ve la zarza ardiendo es lo mismo que hacen aquí los soldados, ¿no? Que es cayeron, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Por qué? Porque estaban frente a Jesús, ¿no? Estaban frente a Dios. Moisés cae porque la zarza ardiendo es frente a Dios y aquí los soldados y Judas, cuando Jesús dice yo soy, caen. ¿Por qué? Porque están en presencia de Dios. Y Jesús dice yo soy y el otro que dice yo soy es cuando Moisés le pregunta a Dios, estoy hablando en el Éxodo 3:13, dice Moisés dijo a Dios, yo iré a decir a los israelitas, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Y cuando me pregunten cuál es su nombre, entonces, ¿qué le responderé? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy es Yahvé, el nombre de Yahvé. Entonces, como pueden ver, hay una cita muy, muy preciosa al Antiguo Testamento donde Jesús dice yo soy, porque Él es el Dios, ¿no? Él es Dios, tal como Dios le responde a Moisés cuando le pregunta quién es. Estas son citas que van teniendo, ¿no? el texto de Juan que es precioso. Ahora, yo quiero comentarles sobre la resurrección porque es muy importante en este tiempo tener ojos de resurrección y podamos ver qué ha sido, qué es la resurrección. Y el Papa Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger, es decir, un teólogo famoso, dice, afirma que la resurrección no puede ser acontecimiento histórico, ¿no? En el mismo sentido en que lo es la crucifixión. Por esta razón, la resurrección tampoco ha sido descrita a través de una narración propiamente dicha. La experiencia de la resurrección es una experiencia personal. Y ojalá que ustedes puedan sentirlo así en este tiempo, ¿no? Y para eso necesario, fundamental, es el término ver. Voy a tomar un poco de agua, si me permiten. Gracias. Lo que uno ve es lo que permite que uno después experimente cosas diferentes y haga cosas diferentes. Y eso es lo que ocurrió con la comunidad que seguía a Jesús y a pesar de que lo dejan solo, luego algo pasó con ellos. Y así incluso lo han testimoniado historiadores judíos y romanos de la época del siglo I, del siglo II, que algo ocurrió con esta comunidad que a pesar de que su maestro no
no seguía con ellos, ellos decían que había resucitado, ¿no? Y eso es algo fantástico. Entonces, yo quiero que nos quedemos con el término ver, y ojalá que ustedes también puedan sentirse invitados, invitadas a ver su resurrección, este tiempo de resurrección, este tiempo de paso, de Pascua, como un momento para mirar la resurrección. Y la resurrección no solamente algo físico, sino que también tiene que ser, ante todo, profundamente espiritual. Y desde lo espiritual nosotros podemos ver cosas diferentes. Entonces, la resurrección nos desconcierta y hay dos cosas que son muy importantes. Aquí Lázaro, Jesús pide que quiten la piedra y cuando van a ver a Jesús resucitado, la piedra está corrida. Entonces la invitación también que yo les podría hacer a ustedes es mirar en sus vidas. Hay piedras que están corridas o piedras que se van a correr. Y uno pensar cuáles podrían ser esas piedras que uno le gustaría que se corrieran para permitir dejar, soltar y que el muerto siga su vida como muerto y la vida de los vivos siga la vida de los vivos, ¿no? Hay cosas que no podemos manejar, no pudimos manejar el COVID, no podemos manejar qué es lo que va a seguir sucediendo, por tanto hay ciertas cosas que debemos entregar y dejar que a su tiempo la piedra se corra. Hay un texto que es muy bonito y para esto es fundamental y vamos a ir, si quieren, al capítulo 20, que es la resurrección. Y en este texto del capítulo 20 de la resurrección, nosotros si lo leemos en español siempre vamos a leer la palabra ver. Sin embargo, el texto original en griego utiliza estos 4 verbos. El verbo blepo, el verbo theoreo, el verbo jorao y el verbo eiden. Y ahí los puse en griego, no para que ustedes digan, oh, maneja el griego, sino que para que vean cómo se escribe, pero lo bello también que es leer el texto en griego, porque de cierta manera nos ilumina mucho nuestra vida. El verbo blepo significa echar un vistazo, ver superficialmente, por encima. ¿Y dónde vemos esto? En el capítulo 20, en el versículo 1 y en el versículo 5, cuando dice que María Magdalena vio quitada la piedra. El otro discípulo vio los lienzos. Es cuando uno ve la computadora, ve un libro, ve el celular. Ese es el verbo blepo, ve superficialmente. El verbo theoreo significa examinar, observar con curiosidad. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando Simón Pedro entró y vio los lienzos. Es decir, que vio algo y le llamó la atención, lo examinó, lo miró con curiosidad. Eso es lo que ocurre con Pedro. María Magdalena ve a través de theoreo a 2 ángeles, o sea, con curiosidad, con un poco también de sospecha. Y también María Magdalena vuelve, cuando se encuentra con Jesús, también ve con theoreo, ¿no? Los verbos jorao o eido, estos son verbos que tienen que ver más, mirar con el corazón, si quieren, tener una percepción espiritual, contemplar espiritualmente, ver con el espíritu, etc. Y estos verbos, estas citas que están acá, estos versículos, es como la visión de las personas que estaban junto al resucitado va cambiando, ¿no? Entonces tenemos estos 4 verbos, el verbo blepo, theoreo, jorao, eido o ido, ¿no? Ahí están las citas, pero yo quiero mostrarlas de manera completa. Entonces, vamos leyendo rápidamente en Juan 20 y ustedes se van a dar cuenta cómo cada uno de los actores que están en este relato comienzan todos a ver o blepo o theoreo. Sin embargo, hay solamente un discípulo, el que entra, ve y cree, que es en el versículo 8, que es eido. El resto les cuesta encontrar al resucitado o ver con los ojos del corazón o de manera espiritual y solamente ven de manera superficial. Entonces,
si se van dando cuenta, en la medida que va el relato, va diciendo que todos ven blepo, theoreo, es decir, superficialmente, que no entienden qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, en la medida que va avanzando el relato, dice que María Magdalena ahora vio, pero con jorao al Señor. Es decir, no solamente ve a una persona, sino que trasciende a esa persona y ve al Señor. Y también el relato, ¿no?, que es muy importante, del versículo 19, que hoy también lo hemos puesto desde SM, que es el primer día de la semana. Juan siempre va a hablar de momentos cronológicos, ¿no? El versículo 20 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, ¿no? Y después en el versículo 19 vuelve a decir, dice, al atardecer de que al mismo día, el primero de la semana. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque va marcando momentos del día, pero va a decir que va pasando el tiempo. Y la manera de mirar, y lo que los discípulos pueden reconocer a Jesús, es porque hay una profunda paz. Y esa paz viene cuando uno logra mirar la realidad de una manera diferente. Y quizás eso es una invitación que tenemos también acá. Es esta paz frente a todas estas dificultades que nosotros estamos viviendo. La única manera que podamos vivirla es dejando al resucitado que resucite, pero tenemos que mirarlo, porque quizás el resucitado ya está presente, ya resucitó, pero nosotros tenemos que mirarlo, la realidad, y mirarlo a él de una manera muy, muy, muy diferente. Y no solamente es importante ver y tener la paz, porque en el versículo 21 dice, la paz va a permitir que no solamente sentirnos enviados por Jesús, sino que también nosotros ser enviados para recibir el Espíritu Santo, es decir, para realmente sentir la presencia de Dios en nuestra vida y en nosotros mismos, ¿no? Lo mismo le ocurre a Tomás con su frase, ¿no? Tomás al principio le dice, Jesús le dice, ¿me crees porque me has visto? Conjurado, es decir, me has tocado. Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Es decir, lo importante es que es ver con el corazón. Bueno, esta ha sido la intervención. Ya con esto doy finalizado mi espacio. Así que nada, quiero agradecerles por este tiempo. Espero no haberme extendido mucho y dejo, por supuesto, abierto para las personas que quieran hacer preguntas. Pablo, muchas gracias por este espacio, interesante reflexión. Qué bonito poder hoy tener otra visión diferente de los evangelios, poderlos comparar, darnos cuenta de una u otra manera que Juan hace otra mirada mucho más profunda de los evangelios, y qué bonito, por ejemplo, detenerse a leerlo en ese tiempo para poder ver, ¿sí? Aprovechar ese proceso del ver en tiempo de crisis y poder también saber esperar después del orado en Dios. Entonces, qué bonito eso. Vamos a abrir un momento el panel de preguntas. Habilitamos los micrófonos para que ustedes puedan hablar, comentarles lo que decían a Pablo, preguntar lo que deseen, y pues bueno, muchas gracias de todas maneras por estar aquí presentes a todos. Dice Norma Sema que muy poquito, qué pesar. Pablo. Mireya Cárdenas desde Colombia, me pareció interesante, chévere, sobre todo la parte de los verbos, la diferente interpretación griega y cómo se va del menos al más, ¿no? Primero simplemente ver una ojeada y luego llegar a ser capaces de transformar, porque a partir de lo que vieron, creyeron. Chévere el aporte, gracias. Gracias a ti, profesora. De nada, Mireya. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Una retroalimentación del proceso. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Entonces, pues mis queridos profesores, en Dios, qué bueno, como Pablo lo ha recomendado muchas veces, saber esperar y saber ver en tiempos de crisis y esperar que la piedra se mueva, ¿verdad?
aceptar procesos y pues bueno, a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, desde la fe, seguir pidiéndole a Dios la sabiduría para como educadores, seguir inspirando este tiempo de crisis y seguir con nuestros talentos, nuestros dones, inspirando a niños desde casa para que sigan formándose, educándose y caminando, porque no se puede estancar la vida, tenemos que seguir. Pablo, a ti quiero agradecerte por tu espacio, por tu tiempo, por tus conocimientos. Hasta yo hoy he aprendido muchísimas cosas, genial, bendito Dios. Qué bueno contar contigo y bueno, profesores, gracias por su tiempo, gracias por su disponibilidad, gracias por su escucha atenta, que Dios los bendiga, los ilumine. Entonces estamos invitándolos a una próxima formación. Quiero invitarlos a que estén pendientes de nuestras cuentas y redes sociales, porque ahí estamos publicando diariamente seminarios, talleres y webinars de diferentes conferencias, personas para que estén con nosotros capacitándose en este tiempo de COVID-19. Bueno, no siendo más, pues muchas gracias. Una última cosa, Aristides, solamente recordarles que bueno, nosotros como SM también estamos subiendo constantemente desde Escuela Católica pequeños fragmentos, espacios para poder orar y sobre todo para reflexionar. Dense el espacio para hacerlo, a pesar de las dificultades. Yo sé lo difícil que es, porque no solamente tienen que ser profesores de sus estudiantes, sino que también tienen que ser padres, madres, y entre eso se pasa el día volando y con una carga muy importante, pero dense el espacio para poder reflexionar. Y lo último es, una profesora ahí dijo, bueno, qué lástima que haya sido tan poco, si a ustedes les interesa que sigamos entregando este tipo de espacios de formación, escríbanos, escriban a las personas que ustedes conocen de SM, a Aristides, a los gestores o en las mismas redes sociales, viendo si les interesa seguir con estos espacios u otros espacios que a ustedes les pudiera interesar y que nosotros pudiéramos aportarle en la función tan importante que tienen ustedes como profesores. Entonces, nuevamente muchas gracias, gracias también por los comentarios y bueno, será hasta otra oportunidad. Ojalá puedan leer el texto, lean la Biblia, que es precioso, y lean los verbos que aparecen ahí, que es una manera muy interesante de analizar. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos, no sin antes aclarar que todas nuestras conferencias de SM, del grupo SM, están siendo grabadas y que ustedes, por el solo hecho de haberse inscrito en la conferencia, van a recibir una copia del video y el material que Pablo en ese momento ha utilizado para compartirles su conocimiento. Entonces, en próximos días les haré llegar a ustedes este video como memoria de la conferencia y con ello también pues, los documentos que Pablo ha utilizado. Mis queridos profes, Dios los bendiga. Muchas gracias. Que tengan un feliz resto de día. Gracias.